Y con ustedes, Ser Humano con Marielena Núñez. Hola, bienvenidos a Ser Humano. Muchos dicen, yo no creo en los políticos. ¿Y por qué? Porque solamente vienen cuando andan detrás de los votos para las elecciones. Y después que pasa la campaña, después del proceso electoral, se olvidan de las promesas. Y dicen también, ellos utilizan la política como un trampolín para subir a nivel económico y a nivel social. ¿Y yo qué pienso? ¿Tú qué piensas? Yo considero que no es bueno generalizar en todas las áreas, en la política, en la medicina, en la comunicación, donde estoy yo, en el derecho, en las artes. Hay personas íntegras que utilizan su profesión, en este caso la política, para servir a los demás, y personas carentes de todo principio. Por eso es importante conocer a los que nos representan en el Congreso, en los diferentes poderes, y a esos candidatos que vamos a escoger. Y por eso nos complace muchísimo compartir esta noche con nuestra invitada. Miren de quién se trata. Lady Bautista es diputada de Santo Domingo Oeste por el PRM. En octubre del 2019 venció en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno, siendo la mujer más votada en esa convención. Asimismo, en el 2020, marcó un precedente en la historia de nuestro país, como mujer y como joven, obteniendo más de 28,000 votos, siendo así la diputada más votada del país. Actualmente, Bautista trabaja en las comisiones de Juventud, Administración Pública y Educación, entre otras, y es con gran honor que la recibimos en Ser Humano. La diputada Lady Bautista, qué honor tenerte acá, la más votada a nivel nacional. Amén. La primera legisladora que viene del Batey para la Vey, con mucho orgullo, ella siempre lo recuerda. Qué bueno. Amén, amén. Muchísimas gracias, Marielena. Para mí, más que un placer estar aquí compartiendo contigo este momento, un momento muy especial, así lo veo y es como tú dices. Vengo de Palabé. Así es. Orgullosamente Batey Palabé. Que vamos a hablar mucho de eso, pero antes, ¿qué tú piensas de esta percepción que tienen algunos sobre los políticos? Bueno, yo me sumaba. Anteriormente yo decía lo mismo que muchos. Yo no creo en los políticos engañan a la gente, los políticos solamente se lucran. Y luego entonces decidir pasar a la otra acera y no simplemente criticar esa parte, sino involucrarme para ver qué tan cierto es de lo que se dice de los políticos. Y eso nos llevó a nosotros entonces a tener una participación directa en la política. Y tengo para decirte que no es los políticos, hay formaciones propias de la persona. Y tú vas a actuar en cualquier ámbito, no solamente en la política. En una empresa, en una gerencia, donde te pongan según tus criterios y tus valores. No es la política que te va a definir a ti, es lo que tú eres que va a definir tu accionar dentro de la política. Ok, o sea que depende de cada ser humano. Sobre el clientelismo, ¿qué piensas? Muchos lo critican. Comprando votos, regalando lo que sea y dando, pero otros dicen, ven a fajarte a mi comunidad, ven a ver las necesidades de la gente, a ver si yo puedo cerrar los ojos y no ayudarlos. ¿Qué es lo que pasa? Eso del clientelismo depende mucho de la demarcación a la que tú perteneces. Porque a veces es muy bueno opinar y me sumo a lo que dicen, ven a mi demarcación y conoces. Porque es muy triste y muy duro. Por ejemplo, nosotros los legisladores, los diputados y diputadas, que no contamos con una cartera de empleo, que yo voy a ir a tu casa y decirte, Marielena, apóyame, que cuando yo gane te voy a nombrar. O sea, uno cuenta con tocar puertas para uno poder llevar soluciones, con someter proyectos de leyes, con someter resoluciones. Pero ahora en punto que tú ves que el tiempo va avanzando y tú no le has podido dar respuesta a un sinnúmero de dirigentes que te apoyaron y que se sumaron para que tú puedas representarle a cualquier estamento donde te coloquen. Entonces tú tienes que buscar vías. Y que una persona te diga, mira, necesito una caja de muertos, que se murió un compañero. Tú tienes que buscar la vía. Yo no le puedo decir a esa persona, yo no tengo funeraria. Tú tienes que salir a tocar puertas, a ver dónde tú la consigues, de tu propio recurso, comprar esa caja de muertos. Entre otras tantas necesidades
que se dan Y me en la imagino, parte Lady, social. que eso será hasta que logremos más equidad y que cada ciudadano pueda contar con sus Claro que sí, necesidades y con elementales. exactamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos de impulsar? Que cada dominicana y dominicano tenga condiciones dignas, que eso sea un derecho, que sea asequible el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de ciertos servicios. Y yo entiendo que incluso en el gobierno en el que estamos actualmente, muchos servicios están llegando, que era como yo decía el sábado pasado en una intervención que tuvimos en una actividad del movimiento Más Cambio. Yo decía en mi intervención que los programas sociales siempre han existido en nuestro país, pero que ahora, a solo 2 años de gobierno, miles de familias se han beneficiado de esos programas sociales porque son programas abiertos, que cualquier persona puede llegarle. No tiene que ver con partido, no tiene que ver con clase social, sino que verdaderamente impacta a las personas que lo necesitan. Eso antes no se veía. Entonces, ese tipo de transformaciones que se están haciendo poco a poco deben de seguir creciendo y nosotros acompañando para que el sistema dominicano sea un sistema como un país de primer mundo, que está todo asequible. Nosotros entendemos que como ciudadanos, como ser humano, no lo merecemos. Entonces lo que tenemos que dar una milla extra y apoyar lo bueno. La gestión que está haciendo Luis la está haciendo bien. Entonces, sumémonos, apoyémosla, para que se sigan multiplicando, para que cualquier persona en situaciones difíciles, bueno, como tú puedes ver, por ejemplo, el tema de la enfermedad catastrófica, se aumentó la cobertura. En los medicamentos de alto costo. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de seguir fomentando, que todos esos servicios básicos lleguen a la sociedad, para que se acabe lo que se dice mucho, el clientelismo político, porque no es fácil para un candidato esa parte del clientelismo. O sea, hay candidatos que no tienen la forma de poder sustentar algunas solicitudes que hace el dirigente que le apoya. Es difícil, entonces yo estoy en contra de esa parte, pero es una realidad que existe. Otra crítica que hacen, que los legisladores del partido en el poder, no del PRM, eso ha pasado con todos los partidos, a veces ni leen ni conocen los proyectos que manda el Ejecutivo y firman, lo aprueban eso sin conocerlo. Mira, en este congreso, un congreso dotado con muchos jóvenes, se han dado muchas cosas, muchas controversias, porque sí se lee. Se lee. Incluso luego de aprobar un proyecto en primera lectura, luego se somete nuevamente a una comisión especial, cuando hay un legislador que dice, miren, tal punto hay tal cosa que hay que trabajar, y vuelve para una comisión especial, se trabaja, se verifica la parte que destacó ese legislador o legisladora, se trabaja en caso de ser necesario, si no, entonces vuelve y sube al hemiciclo. Yo te puedo decir que se decía de los mismos mitos políticos, no, que los legisladores no trabajan, que no van al Congreso. Óyeme, y hoy, por ejemplo, fue un día que entramos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde fue que salimos trabajando. Se trabaja sesión, sí. Completo, comisión, sesión, se trabaja. Y el mayor trabajo lo hacen los legisladores en las comisiones. No solamente lo que se ve en las pantallas, en el hemiciclo, no. El verdadero trabajo del legislador y legisladora se hace en las comisiones, donde a través de las comisiones tú puedes conocer la realidad social que tiene el país. Porque en cada comisión hay legisladores que representan diferentes provincias. Tú estás en varias, educación, niñez. Participaste en la bicameral sobre el ordenamiento territorial. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál te ha impactado más que esas comisiones? Todas para mí son muy impactantes. Tú sabes que cuando uno llega, uno a veces le pone una sugerencia en la que te gustaría participar. En la parte de educación, me encanta esa comisión porque es una comisión que yo entiendo que si nosotros podemos trabajar proyectos que fortalezcan la educación de nuestro país, nosotros vamos a tener hombres y mujeres capaces, trabajando la parte de la educación desde la infancia. En la misma comisión de niñez, adolescencia y familia, yo con esa me identifico
que tú no te lo puedes imaginar, porque como madre, o sea, son tantos los proyectos que llegan a esa comisión que uno se pone en cada lugar y uno dice, wow, ¿y esto está pasando en mi país? Entonces uno se involucra en esos proyectos y uno quiere siempre que salgan lo mejor posible. Por ejemplo, en la Comisión de Niñez nosotros trabajamos un proyecto que sometió la primera dama, que era de la ampliación de los INAIPI a nivel nacional. Óyeme, ese proyecto cuando llegó a la comisión todas dijimos, wow, enhorabuena. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos muchas limitaciones y cuando somos madres, aún más. Tú sabes que... Y más que la mayoría, madre soltera. Madre soltera, exactamente. Entonces, cuando ya se te cumple el tiempo de la licencia posparto, tú dices, wow, entonces quiero trabajar, pero no tengo dónde dejar a mi hijo. Entonces, con ese proyecto que fue aprobado, llega como una esperanza a esas madres solteras que por X o por Y razón no pueden incorporarse al sector laboral. Ya tienen una opción, no va a ser excusa que no tienen dónde dejar a sus hijos, porque lo pueden dejar en los centros de INAIPI. Y había poco, entonces se está trabajando con la ampliación de esos centros para disminuir un poco lo que es la tasa de desempleo, principalmente en las madres solteras. O sea, y a cada comisión en la que uno se involucra, en la que uno pertenece, uno aprende. Eso es como una universidad. Yo decía en días pasados que la política para mí ha sido como una carrera de psicología, donde uno ha tenido que aprender tantas cosas y manejar tantas situaciones y tantas emociones que verdaderamente marcan a uno. Y son de las cosas positivas que yo puedo decir que me va a dejar la política. Porque, vuelvo y te digo, va a depender mucho de la formación y del ser humano en el lugar y en el espacio que ocupe. En mi parte, yo puedo decir que va a dejar muchas cosas positivas. Al igual que, no tantas, pero sí hemos podido transformar vidas de muchas personas. Y a 2 años y medio, más o menos, de este periodo, ¿qué has logrado? ¿Qué falta? ¿Llegaste con los objetivos, un ITLA? Santo Domingo Fue aprobado. Creo que un hospital, el programa para jóvenes y como... Así es. Nosotros, los proyectos que cada legislador somete, en su mayoría, son proyectos con los que se identifica cada necesidad de cada demarcación. Porque, por ejemplo, la propuesta de nosotros hacer un proyecto de resolución de un ITLA nace de las diferentes reuniones que nosotros hacíamos en los diferentes barrios, en los diferentes sectores, y escuchábamos a los jóvenes la necesidad de la capacitación y de reinsertarse al sector laboral. Entonces, una de las propuestas junto al equipo de trabajo fue, bueno, nosotros entendemos que podemos trabajar la parte de la preparación, capacitación, para entonces luego incorporarlo en el ámbito laboral. De igual manera con la parte del hospital. Perdón, es que mucha gente subestima lo del ITLA, pero en el ITLA se forman de una manera que están las telefónicas y otras empresas queriendo captar a ese joven, a veces con una carrera de 2 años. Sí, salen bien preparados. Tienen altísimo ingreso y son muy demandados. Entonces es una buena oportunidad para el que... Exactamente, el ITLA es una de los mejores institutos ahora mismo que hay en el país. Y que queremos que así como el ITLA se sigan expandiendo, no solamente a nivel de institutos, sino a nivel de liceos técnicos profesionales, sí, que eso es lo que necesitamos como sociedad. Entonces, en la misma parte del hospital, donde nosotros sometimos el enfoque, donde sometimos el proyecto del hospital, es porque esa población que abarca la zona de expansión ha crecido de manera desproporcional. Entonces, no tenemos al alcance ese servicio básico de salud. Cuando tú tienes que someterte a un proceso de urgencia, tienes que atravesar un sinnúmero de tapones para poder llegar al hospital. Entonces, de una emergencia hasta un parto. Hemos tenido casos que hay personas que han perdido la vida porque no le ha dado tiempo de llegar al hospital. Entonces, esos proyectos nacen de la necesidad del ciudadano. Nosotros hicimos una candidatura cercana. Una candidatura donde nosotros escuchamos a nuestra gente y en base a eso entonces creábamos proyectos que puedan beneficiar a nuestra persona. Al inicio tú decías que me llamó mucho la atención, no, porque la gente dice que los políticos
después que ganan se desaparece. Y era cierto, en verdad yo era una que lo decía igual. Y por eso también nace la necesidad de nosotros crear una oficina de gestión social donde la gente me vea cuando me quiera ver. No solamente que me vean al momento del proceso electoral, sino que digan, bueno, los diputados tienen su oficina ahí en Mano Guayabo, vamos a visitar, aunque sea visitarla, pero no ha servido de mucho esa oficina, porque cada día vamos conociendo situaciones que van surgiendo en cada tiempo, y uno dice, bueno, mira, vamos, conforme es una comisión de la Junta de Vecinos y vamos a visitar obras públicas, y vamos a visitar a la CAS, y vamos a visitar el Ministerio de Educación, y vamos a visitar el Consejo Nacional de Población y Familia, y vamos a solicitarle tal cosa. O sea, no ha permitido tener una conexión directa y continua con la gente. Esa oficina que nosotros tenemos ahí en Mano Guayabo, que también a través de ella hemos desarrollado programas de capacitación, hemos desarrollado programas de apoyo a los sectores de fumigación, de distribución de agua potable, entre otros tantos. O sea, verdaderamente programas que dan calidad de vida y hacen diferencia en el día a día. Así es, así es. Eso es un consultorio. Ahí la gente va y uno verdaderamente tiene una muy bonita dinámica con el pueblo que nos eligió. Porque ante todo no nos podemos desconectar ningún político. Ningún político se debe desconectar del pueblo que lo eligió para que le represente. Sí, Leyvi nos decía en principio que la forma en que tú abordas la política depende mucho de tu formación. Vamos a ver cuánto incidió en ella el lugar donde nació y se desarrolló Palabé, su familia de origen. Vamos a conversar sobre su formación académica y la familia que ha formado 5 hijos cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.